Continuamos con la presentación sobre la iglesia medieval. Estamos aquí. Estaba revisando que en esta presentación no puse la humillación de Canosa, que es el acontecimiento que estaba recordando Saquim. Y el rey Enrique IV, me gustaría recordar cuál era el reino de Enrique IV, pero bueno, si alguno lo puede chequear. Enrique IV nombra a un arzobispo él como rey, como decir, yo tengo la autoridad sobre mi territorio y designo cuál va a ser el arzobispo. Y el Papa se indignó. El Papa, justamente como reconoció Saquim, Gregorio VII, Hildebrando. ¿Cómo es posible que ese rey venga a nombrar a mis hombres? Eso me corresponde a mí. Por lo tanto, frente a la obstinación del rey, Hildebrando, Gregorio VII, el Papa, lo excomulgó. Y los súbditos de su reino, al tener un rey reprobado por el mismo Papa, empezaron a rebelarse al dominio del rey. Aparte que habían ambiciones también de distintos personajes de quitarle el poder al rey Enrique IV, así que se le forma un caos, una anarquía tan grande que finalmente, con todo su orgullo, tiene que echar pie atrás el rey y pedir perdón al Papa, al que había tratado de un monje falso. Y tiene que viajar hasta el palacio del Papa, en Canosa, una localidad invernal en ese momento, llena de nieve, fría, y quedarse a las afueras de ese palacio esperando que el Papa lo reciba. Lo hizo esperar 3 días y le mandó el recadito que en señal de penitencia tenía que estar descalzo sobre la nieve. Y el rey Enrique IV se bancó, se tragó toda esa humillación y ahí esperó hasta que el Papa lo perdonara a fin de mantener el rey la unidad de su reino, no perder su reino. Ese episodio llamado la humillación de Canosa demuestra el poder que en plena Edad Media tienen los papas por sobre los reyes. Fíjense que esa discusión va a aparecer en Chile al poquito tiempo después de la independencia, bajo los gobiernos de Manuel Montt, por ejemplo, donde los partidos políticos que habían en Chile en ese momento eran el Partido Conservador y el Partido Liberal. Esa es la gran diferencia que tienen entre ambos partidos, de si el poder religioso se debe sujetar al poder civil o el poder civil se debe sujetar al poder religioso. Los liberales dicen, bueno, el presidente tiene toda la autoridad en el territorio nacional, por algo somos un país ya independiente, para nombrar a las distintas autoridades, incluyendo las autoridades religiosas. Ese se llamaba el patronato. Era una postura a favor del patronato, de que la iglesia ejercía, el poder civil, el gobierno independiente de Chile, ejerce un predominio sobre la iglesia católica. Pero los conservadores tenían una postura ultramontana, que consiste en que la iglesia católica, nadie está por sobre ella y tiene toda libertad para nombrar o sacar a los obispos en Chile, al arzobispo, a las distintas autoridades. Todo esto en el contexto chileno de que en esos tiempos, siglo XIX, 1840, 50, 60, en ese tiempo, según la Constitución chilena, el Estado chileno se declara católico, apostólico romano.
Pero existen estos dos partidos, un partido conservador y un partido liberal. Ustedes se imaginarán desde ya los primeros evangélicos que habían, los líderes protestantes de esa época, ¿con qué lado se identificaban? Catalina, ¿con qué lado te parece a ti que se identificaban los líderes protestantes según este panorama? Con los liberales en Sí, cuanto a tener más conciencia, o sea, más libertad en cuanto a poder leer, tener ellos mismos lectura de la Biblia. totalmente, totalmente, liberal. Eh, un gran líder de la época, David Trumbull, absolutamente del Partido Liberal, quizás no militante del partido, pero simpatizante. Tanto es así que hombres como él y otros más, José Manuel Ibáñez Guzmán, el primer pastor chileno, y otros líderes, ayudaron a redactar en Chile las leyes laicas, que hubiera un cementerio no controlado por la Iglesia Católica, sino un cementerio general. Leyes laicas como la libertad de educación, libertad de creencia, eh, matrimonio civil, porque como antes, los registros de los matrimonios, los nacimientos, las muertes, las defunciones, todo lo llevaba la Iglesia Católica en su parroquia. El que no era católico, si se casaba, no estaba legalmente reconocido, pero con la ley de matrimonio civil, en 1865, si no me falla la memoria, eh, se permite, por este impulso liberal en la política chilena, se permite que los que no son católicos al casarse estén reconocidos, sus hijos estén reconocidos. Para nosotros eso hoy día es algo absolutamente normal, natural, pero demandó una lucha tremenda contra los sectores conservadores de la política y por supuesto la iglesia, que era toda conservadora. Interesante, ¿no? El tema de quién tiene la autoridad sobre el territorio, el poder civil o el poder religioso, en este caso de la Iglesia Católica. Tiene muchas repercusiones, porque como estamos en un contexto hoy en día de una nueva constitución, lo mismo. ¿Qué injerencia deben tener eh, los líderes religiosos en temas civiles de la sociedad? Eh, nuestras creencias, de qué manera deben traspasarse a la ley o son ámbitos separados. Tiene muchas repercusiones, muchísimas. Pero qué bueno conocer la historia para pensar, para reflexionar. Dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que es, ha sido ya. Es como que la historia es cíclica. Y la verdad es que muchos historiadores dicen, la historia no es lineal, es cíclica. Se van repitiendo fenómenos, acontecimientos, tendencias. Hasta las modas a veces se repiten. Entonces, hablando de todo esto, de Gregorio I, lo que hizo Gregorio VII, del poder político, la hegemonía, se levanta una religión suprema en Europa. Está claro cuál es, la imagen lo muestra. La Iglesia Católica Apostólica Romana. Una religión suprema. Según la división de los periodos, estamos en el cuarto periodo. La Iglesia medieval es el cuarto periodo y viene a coincidir con la Iglesia que ahí en Apocalipsis 2 y 3 se le dice, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Está, es un contexto bien confrontacional, que según el paralelo que hemos usado por el libro base de este ramo y otras fuentes también que ponen las distintas iglesias del Apocalipsis como un paralelo con los periodos de la historia de la iglesia, esta vendría a ser la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Iglesia de Tiatira. Y eso es lo que le dice el versículo que está abajo.
pero surgen también voces críticas durante este periodo de la Edad Media. O sea, no todos se dejan llevar por esta iglesia predominante, por esta religión suprema que hablé recién, sino que hay voces críticas, voces que discrepan de la tendencia mayoritaria, como son el movimiento cátaro o los albigenses, dos nombres para un mismo fenómeno. De hecho, la pintura se refiere a la huida de los cátaros de sus ciudades en Europa, especialmente en Francia, porque la Iglesia Católica está dirigiendo una dura persecución contra ellos para exterminarlos. Los cátaros eran cristianos que proponían una fe sencilla y que se atreven a denunciar que la Iglesia Católica está en una franca corrupción, desviada de lo que Cristo enseñó para su iglesia. Así que fueron duramente perseguidos y prácticamente exterminados este movimiento cátaro. Como segundo punto, puse acá los humanistas. ¿Quiénes son los humanistas? Son esos hombres, en la primera clase de introducción, si se acordarán, espero que sí, me refería a ellos, los hombres del Renacimiento, como un Leonardo da Vinci, como un Dante Alighieri, el mismo Erasmo de Rotterdam que aparece en esta lista, Giovanni Pico de la Mirandola. Hay muchos pensadores ya del siglo XIII, XIV y XV especialmente, o sea, a fines de la Edad Media, que sin dejar de creer en Dios, ninguno de ellos es ateo ni agnóstico, todos son creyentes, pero cuestionan el autoritarismo de la iglesia en temas de conciencia. Es como que dicen, ¿por qué la iglesia católica por qué el clero, por qué los sacerdotes, los obispos nos tienen que decir a nosotros lo que debemos creer o lo que no debemos creer? Porque ellos nos van a dictaminar cómo tenemos que pensar si cada uno tiene una razón, una conciencia propia y tiene la responsabilidad de desarrollar esas capacidades en reconocimiento a Dios que nos ha dado toda esta capacidad, pero no en la limitación que la iglesia nos quiere imponer. El arte, durante la Edad Media, el arte se encontraba limitada, la filosofía era muy poca, el mismo estudio de la historia, la teología también se encontraba muy limitada, pero los humanistas promueven todo esta búsqueda del conocimiento, este desarrollo de las capacidades humanas en una independencia de la iglesia, por lo cual, si se dice que la iglesia, el periodo medieval, era teocéntrico, es decir, Dios como el centro de todo, por la mediación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice lo que se puede y lo que no se puede hacer, supuestamente porque eso es lo que Dios quiere. Y así generamos una cultura teocéntrica. Los humanistas dan comienzo a una época antropocéntrica. Antropos es hombre en griego, por lo tanto, el hombre como centro. No es que quieran rebelarse contra Dios, pero sí al dominio de la Iglesia Católica hasta en la mentalidad de las personas. Los humanistas no quieren permitir eso. Me parece que está bien. Suena como feo. Hoy ya no somos teocéntricos, somos antropocéntricos, pero son conceptos más bien filosóficos. No es que la gente deje de creer en Dios. No es eso. No es eso. Es como lo representa el dibujo, si se acuerdan, el hombre del Vitruvio, que aparece un hombre dibujado por Leonardo da Vinci con los brazos y las piernas abiertas, tiene que ver con un estudio de las proporciones del cuerpo humano, pero al mismo tiempo ese dibujo es como que muestra al hombre como centro. Dice un dicho, el hombre como medida de todas las cosas, como referente.
No es la interpretación de la iglesia la que me dice lo que puedo o lo que no puedo hacer. Es yo mismo. Yo mismo soy mi propio juez en el sentido de que, de acuerdo a mis posibilidades, a mis experiencias de vida también, me puedo proyectar en lo que puedo hacer, en lo que puedo estudiar y en lo que no puedo hacer. El hombre es su propia medida. Estamos diciendo que si no es ateo, sigue siendo creyente, pero explota la libertad que tiene en Dios para investigar, para estudiar, para elaborar pensamiento, para hacer muchas cosas. No sé cómo les suena eso. A mí me suena bien, pero existe en algunos círculos como un concepto de que humanismo es casi sinónimo de satanismo, porque como el hombre como centro, entonces es que ya Dios no es el centro. A mí me parece que no es eso. No es que estén rechazando a Dios y Dios, borremos a Dios del mapa, Dios no existe, Dios no nos importa. No, 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 no. No, para nada. Pero sí explotar las capacidades que Dios puso en nosotros y vivir la libertad que tenemos en Cristo. Erasmo de Rotterdam es un ejemplo de humanismo, de un teólogo humanista. Y en muchas cosas él era muy disidente a la Iglesia Católica, muy discrepaba, pero siempre fue católico. Eh, se mantuvo dentro de las filas de la Iglesia Católica, pero como le pasa a muchos intelectuales católicos hoy en día, no adhieren a todo lo que la Iglesia dice, sino que mantienen una independencia en muchas cosas de reflexión personal. En muchas cosas discrepan con su Iglesia, pero se mantienen dentro de ella. Así era Erasmo de Rotterdam, y es un buen referente para ponerlo en esta lista, porque él dialogó mucho con los líderes de la Reforma, ¿ya? Como ocurre hoy en día, por ejemplo, en la Escuela de Teología, la Facultad de Teología de la Universidad Católica, hay un pensamiento abierto a dialogar, a de repente a realizar algún seminario donde van teólogos protestantes, evangélicos, y están los teólogos de ellos, no tiene mayor problema. ¿Por qué? Porque muchas veces el conocimiento intelectual tiende a ser así, abierto, dialogante, pero la Iglesia Católica medieval no era dialogante. Y los siglos después de la Edad Media seguía sin ser dialogante, porque cuando estalla la Reforma, más se cierran y más nos ven como herejes, nos ven como enemigos. Esto recién vino a cambiar en la década del 60, 1960, con el Concilio Vaticano II. Ahí recién cambiaron de llamarnos herejes a llamarnos hermanos separados, ya una postura más ecuménica hacia nosotros. Pero vaya qué dureza tuvieron que enfrentar y qué valientes tuvieron que ser estas voces críticas hacia la Iglesia, porque se exponían en muchos casos a persecución, incluso hasta la muerte, como pasó. Hay abundantes ejemplos de gente que fue perseguida y asesinada. Profe, ¿en Diga. qué concilio fue el tema de que ya ahora nos denominaron como hermanos diferentes? El Concilio Vaticano II estableció ese nombre de hermanos separados. ¿Y como alrededor de qué año fue? Si no me falla la memoria, empezó en el año 1962 y duró como 6 años el concilio. Se le llamaba así a los protestantes. Sí, a nosotros. Ya. Hermanos separados. Y el que vino a mostrar esa conducta fue recién el Papa Juan Pablo II, ya principalmente en la década de los 80, que tuvo una actitud más de apertura, de acercamiento, visitó iglesias. Ahora el Papa Francisco procura mostrarse más ecuménico todavía, le dice a los pastores cuando se reúne con ellos que oren por él, y él agacha la cabeza y ponen manos sobre él. Son manifestaciones ya de conducta diferente a lo que fueron otros papas, que siempre fuimos herejes, fuimos gente que perversa, gente mala, en simples palabras.
Bueno, los misioneros aislados, esas personas de la Iglesia católica, pero que asumen un llamado a ir a predicar, a exponer su vida en las misiones, cumpliendo el llamado del Evangelio y con su conducta, a veces sin elaborar teología, pero con su forma de vida, ya eran una disidencia hacia esta tendencia mayoritaria de la Iglesia Católica, de la jerarquía, vamos a decir, de la Iglesia Católica, de tener ese afán por el poder, por la hegemonía. ¿Ya? Entonces los misioneros son una postura distinta, porque ellos están renunciando a la comodidad para estar predicando en contextos muchas veces difíciles, desfavorables. Hay que decir, en honor a la justicia, que de los misioneros que llegaron acá con la conquista española, de Colón en adelante, cuando vienen los conquistadores en sus expediciones de conquista con la espada en la mano, y vienen algunos sacerdotes entre esos grupos de conquistadores. Claro, muchos fueron, como dije antes, impositivos, autoritarios, y no concientizaban de verdad a la población, no la evangelizaban de corazón. Pero hubo algunos. El caso más icónico es Bartolomé de las Casas. Hubo algunos que dijeron, no se está evangelizando bien, no se le está predicando el evangelio a los indígenas, a los aborígenes. Y tenemos que hacerlo, y hay que hacerlo de esta forma. Algunos sí, pero fueron la excepción a la regla, esa es la verdad. Pero no podemos negarla. Un Bartolomé de las Casas, un Luis de Valdivia acá en Chile. Bartolomé de las Casas hizo su labor en el Caribe, pero Luis de Valdivia, el padre Luis de Valdivia, fue acá en territorio chileno. ¿Ya? Así que hubo algunos misioneros sinceros. Y también destacar a los monjes, que ya hemos dicho en las clases anteriores, que fueron una postura de vida diferente, porque los monjes renunciaban también a una vida de comodidad, a veces a las riquezas de sus familias, a la estabilidad económica, por estar, ya sean monjes ermitaños, aislados, en una renuncia total, o monjes, ¿cómo se dice?, cenobitas de comunidad. Así que esos también eran unas voces disidentes. También no olviden, es que en la historia todos son procesos, y también hay monasterios enteros que se corrompieron a lo largo de los siglos. Fueron focos de corrupción, de aprovechamiento de la población que les rodeaba, de cobrarles impuestos. Hubo situaciones muy vergonzosas en muchos monasterios, quizás todavía lo hay. Pero surgen en aquellos tiempos antiguos como una postura de un evangelio puro y real, sincero. ¿Ok? Esto, si leyeron el libro, se acordarán que el libro nos expone que hubo los llamados fraudes píos. Hay documentos falsos que crearon, a veces en los mismos monasterios, escribieron documentos para aparentar que la Iglesia Católica tenía un poder terrenal que en realidad nadie se los había dado, ellos se lo habían usurpado, se lo habían tomado con la caída de Roma, pero el libro expone, y está archidemostrado en la historia, que crearon documentos para avalar eso que se estaban apropiando, ese poder terrenal, como es el documento de la falsa donación de Constantino. Ese documento se vino a hacer siglos después, cuando Constantino ya estaba muerto, pero ahí se declaraba que lo que representa la imagen, el dibujo, que el emperador Constantino le entrega al papa de ese momento, Silvestre me parece que era, le entrega al papa Silvestre la autoridad máxima sobre Roma. Como Constantino se está trasladando a Constantinopla, a la otra nueva capital, le cede la capital Roma al papa. Está absolutamente demostrado por los historiadores que ese documento no fue real,
sino que fue una invención posterior. Y lo mismo pasa con las llamadas decretales falsas de Isidoro, que se habrían hecho en el año 830. Y en esos documentos falsos se dice que el Papa de Roma tiene una supremacía absoluta sobre toda la Iglesia. Se declara que la Iglesia es totalmente independiente frente al Estado. De ahí viene el derecho canónico de que si un sacerdote comete delito, no lo juzgan los tribunales civiles. Tienen tribunales especiales, donde ya hemos visto en años recientes que a veces las penas eran trasladar al sacerdote acusado de abusos sexuales de una diócesis a otra bien lejana, pero va a seguir ejerciendo su ministerio y por lo tanto muy probablemente va a seguir cometiendo abusos, y pasó. ¿Por qué? Porque están ocupando penas del derecho canónico que el Estado no se puede meter, ellos sancionan entre ellos solitos. ¿Se imagina que en nuestra iglesia evangélica fuera así? De que no, los tribunales no pueden meterse en un delito que ocurra dentro de la iglesia. Sería horrible, se generaría mucha corrupción con facilidad. Se sentirían con total libertad muchos hombres y mujeres de hacer lo que les plazca. Bueno. Y más encima, estas decretales falsas de Isidoro declaran la inviolabilidad del clero. O sea, todos los religiosos no pueden ser atacados por la autoridad civil. Están protegidos según estos documentos. O sea, consagra la impunidad de estos hombres y mujeres en los delitos que puedan cometer. Y que los cometieron, por supuesto que sí, no solo abusos sexuales, sino que de muy diversa índole. Esto a la larga va a ir acumulando un desprestigio de la iglesia. Y va a ser, como efecto acumulativo, va a producir la reforma. Porque todos los que lideraron la reforma eran hombres de la iglesia católica. No eran gente de afuera. Eran sacerdotes, monjes, teólogos de la iglesia católica. Pero que ya no soportaban la corrupción de su propia iglesia y están proponiendo una reforma, un cambio. Bueno, eso, la verdad es que ya harina de otro costal, no podemos dejar de aludir porque se relaciona con lo que va a venir, pero va a ser el periodo de la iglesia reformada que no lo vemos en este nivel 1 del ramo. Claro, Saquim dice que sí, se acuerda el fraude que se le atribuye a Constantino, que lleva el nombre de la donación de Constantino, y la Eli dice, falsifican las fotos. Falsifican las fotos, antes pintaban lo que querían. No sé si lo dice por esa pintura donde le cambiaron por el la rostro. pintura, porque como pongámonos de acuerdo y pintemos esto, mostrémoslo. Y nunca pasó. Ah, Si bueno, ahora falsifican las ya. fotos, antes pintaban lo que querían. Ah, sí, sí. Sí, había un infantilismo en las pinturas medievales porque pintaban episodios bíblicos, pero con un, ¿cómo se dice? Una estética medieval. Podían pintar la anunciación del ángel Gabriel a María, y a María con ropas medievales, y el entorno de la casa propio del tiempo medieval. Entonces caían en ese infantilismo de que no contextualizaban, probablemente porque con la Biblia nunca contextualizaban, no tenían la costumbre de estudiar el trasfondo histórico, incluso gramático, y como dice la Eli, a la hora de pintar, lo pintaban a la pinta de ellos. Por poner un ejemplo. Pero esta pintura que aparece acá, ocurre lo mismo. Tiene un entorno muy medieval para mostrar a Constantino que era de una época imperial del siglo IV. Entonces no sabían, insisto, contextualizar los hechos pasados a su momento. ¿Por qué? Porque parece que eran muy ignorantes.
de los tiempos pasados. Ah, claro. Sakim dice, como eso típico de pintar a Jesús rubio y con ojos azules, con rasgos muy europeos y hasta con genes de los pueblos germánicos. Rubio, ojos azules. Claro, claro. Buen ejemplo también. Yo en un momento de esta clase preguntaba cómo nos habrá marcado, nos habrá influido los 1000 años de historia de iglesia medieval a nosotros. Y en esa iconografía, en esa estética que estamos hablando en este minuto, por los comentarios de Eli y de Sakim, vemos que nos ha influenciado. Claro, nosotros más bien no calzamos con esa estética, pero la Iglesia Católica que nos rodea tiende a todavía a ocupar esa iconografía. Como que ven a Jesús de esa manera y los tiempos bíblicos también de esa manera. ¿Verdad? Pasa mucho, es muy fuerte la imagen. Estos documentos llamados fraudes píos, estos dos, recién en el siglo XII, con el humanismo, se empiezan a cuestionar. O sea, podemos decir, gracias Señor por el humanismo, porque si no hubiera habido esos hombres más libres para pensar, quizás seguiríamos pensando igual, de que todo lo que la Iglesia transmitió es así. Es como ellos decían, lo que la Iglesia Católica transmitió en todo su tiempo de dominio, es así, pues nadie lo cuestionó. Pero hubo algunos que lo cuestionaron mucho antes que nosotros y eso nos sirve para avanzar. Yo diría que el humanismo sirvió tremendamente para que especialmente la sociedad occidental después desarrollara la ilustración, la ciencia, la revolución industrial, hasta la revolución tecnológica que disfrutamos hoy en día es producto de esta cadena de avance del pensamiento humano. Pero si nos hubiéramos mantenido, no se puede estudiar el cuerpo humano, es pecado. No se puede cuestionar que el Sol sea el centro del universo. Es pecado. Y etcétera. Al final, toda la ciencia, toda la filosofía es pecaminoso. Aparte que como les dije, no se le enseña la cultura a las nuevas generaciones, sino que está resguardado solo para una parte de la nobleza y para el sacerdocio y para el clero. ¿Qué seríamos hoy en día si no hubieran habido este movimiento humanista, reformista, y después la ilustración y todo eso? ¿Seríamos nosotros campesinos? Algunos habrían quizás logrado ser religiosos, pero no tendríamos mayores posibilidades de desarrollo, de vida, sino que estar ahí. Solamente ahí, acatando lo que la Iglesia a través de sus representantes dijera. Por eso decía, gracias a Dios por los humanistas. El Renacimiento. Voy a hacer una pausa para que escuchemos a algunos de los compañeros que están preparados para contarnos de sus personajes que le tocó. Cortito. Hablamos de 5 minutos. Entiendo que está lista la Eli, Estrella, Cata, ¿puede ser? ¿Alguien más que no he nombrado? Díganme sus personajes, de los que están listos. Los que tienen su personaje listo. ¿Qué personaje les tocó? Juan Calvino me tocó a mí. Ya. A mí me tocó Jerónimo. A mí Jerónimo Savonarola. Ah, Y a mí John Wycliffe. bien. ¿Alguien más? Me tocó Martín Lutero. Ah. Entonces, tendríamos que partir con Cata, porque vamos a tratar de llevar un orden cronológico, y el más antiguo, el de Cata, que es Jerónimo. Y poner alta atención, lo mencionamos en algunas clases pasadas, pero ella nos va a contar más de su vida, y poner atención entonces para aprender acerca de este gran aporte. Voy a habilitarla para compartir primero. Conocer de este gran aporte a la Iglesia que fue
el hombre que nos trae Catalina. Ahora sí está habilitada para compartir. Ya, ¿se ve, cierto? Es la típica pregunta. ¿Sí se ve? Ya. Bueno, a mí me tocó justamente el personaje Jerónimo, o San Jerónimo, que también se conoce. Y su nombre real es Eusebio Sopronius Hieronymus. Ya, a mí me cuesta mucho pronunciarlo, pero ese es su nombre completo. Nació en el año 342 en Dalmacia y fallece en el año 420 en Palestina Prima, que refiere como antes de la dominación musulmana. Dentro de este año o dentro de su historia de vida, justamente él nació en una familia cristiana, católica, pero a los 12 años él decide viajar a Roma y realizar otros tipos de estudios como astronomía, literatura, como que se amplía en cuanto a lo que se refiere con su estudio, pero viendo las ocupaciones, solamente voy a nombrar ocupaciones y después especifico la principal, pero la ocupación es que empezó a generar él fue es que un clérigo, teólogo, historiador, apologética, traductor de la Biblia, anacoreta, escritor y biblista, hasta poeta, como que tiene muchas funciones que ejecutó durante ese periodo. Y pongo esta, bueno, a mí me gustan las pinturas, pero voy a hablar justamente de esta, que es San Jerónimo Penitente, que fue pintada en el año 1660, y si se muestra, o más o menos, pero es como un ángel hablándole a los oídos de Jerónimo, pero hace como justamente un contexto en donde tiene un quiebre en la vida de Jerónimo, porque si bien pasó a tener muchos estudios como profanos, que es lo que cuenta en la historia, pero tiene un quiebre frente a un invierno muy crudo que vivió, que estuvo enfermo, que se encontró con el Señor, como que tuvo encuentro, empezó a tener sueños, empezó a ser más sensible, en palabras quizás más cristianas modernas, como sensible a la voz de Dios, y tiene este encuentro y él decide consagrarse. Y dentro de esto que decide consagrarse, él comienza a hacer muchos estudios bíblicos. Y de hecho él fue uno, como lo que reconocen, que inició la exégesis. Como la herramienta hermenéutica, él empezó a hacer justamente la exégesis y su primer libro fue el del Antiguo Testamento, del libro de Abdías. Entonces él encuentra como esta vocación en el hacer exégesis de muchos libros, y es ahí en donde su principal como ocupación, luego de todo lo que él hace, es que es un traductor bíblico. Y acá también es otra de las pinturas de 1605, donde se llama San Jerónimo escribiendo, pero es reconocido puntual porque dentro de esta habilidad de idiomas, dentro de la exégesis que hacía y la habilidad de idioma, empezó a traducir, a escribir, a escribir. Fue tanto lo que tradujo que su muerte fue el 30 de septiembre del año que le había mencionado, pero si es que recuerdan, es que el 30 de septiembre se conmemora el Día de la Traducción Bíblica. Dentro de las funciones que fue como más destacado de él fue esto, fue un traductor. Y algo que voy a destacar, que él dentro de toda su búsqueda, él quiso hacer algo que era su vocación. Para él, que eran las lenguas, tenía facilidad para lo que son, hablaba casi 3, 4 lenguas, y dentro de esa facilidad, por disfrute y para que otros conocieran del Señor, empezó a traducir, a traducir, a traducir, a traducir, que hoy en día se conmemora su muerte como uno de los traductores. Y su formación la encontré, si soy sincera, en Wikipedia, porque me costó un montón, porque de hecho me salió otro personaje, pero después la información de un poco más profundo de su historia, casi todas son páginas de traducción bíblica, como de ciertas agencias misioneras que se enfoca como en eso, pero al final como que se traduce en lo mismo que es la traducción. Y por eso se llama Jerónimo, o como bien conocen a San Jerónimo. Eso. Gracias. Muy bien, Cata, súper clara. Todavía te quedan algunos segundos y aprovechémoslo con que nos cuentes tu opinión acerca de él. ¿Qué impresión te llevaste de Jerónimo? Partiendo desde
lo previo, voy a ser muy, muy sincera, porque cuando yo busqué la información de Jerónimo me salió un personaje que se llama Jerónimo, pero con G, no con J, y era como un indígena, ¿no? Como en otro lugar, que de verdad era un personaje que no conocía, y yo dije, no creo que sea esto. Y de entre buscar y buscar, llegué al Jerónimo, que el que les conté, y lo que me dio como lata, como fue porque que heavy no conocer la historia de él, siendo que uno celebra la traducción bíblica como dentro de esa vocación, y eso es lo que destaco, es que la vocación que él descubrió lo usó para el servicio al Señor. Como que a veces uno sus vocaciones, sus gustos lo mira muy en menos, o lo mira, como que lo desecha a veces, no todos hoy en día, quizás creo, somos un poco más sensibles en eso, pero su vocación para ese tiempo lo usó para el servicio del Señor, y no es tan conocido, porque uno busca Jerónimo, no San Jerónimo, como lo, ¿cómo se llama esto? Lo que lo como cuando uno pone Beatificaron, santo a las personas, lo beatificado. beatificaron. Entonces, eso me llamaba la atención como su historia de vida. ¿Te gustó el personaje? Sí, sí me gustó, pero muy poca información. De Ya, hecho, yo fui literal media plana, no tenía más información, pero sí es poca para lo que él igual hizo. sí. Había una historia romántica con él de que una mujer, ¿cómo decirlo? No era cualquier mujer, también era una sierva de Dios, se enamoró de él, de Jerónimo, pero, y parece que a Jerónimo también le gustaba, pero en vez de unirse, ella le tocó ser la abadesa de un convento, ¿me entienden? O sea, también consagrarse y estar a cargo de un convento de mujeres, y él dedicarse a la traducción y también con un grupo de seguidores, pero ambos pudiendo haber formado familia, pudiendo unirse, Mm. sí, prefirieron servir a Dios, cada uno en su convento. Me parece también curioso ese dato, pero claro, y qué bueno que destacaste lo de la traducción, que es lo más importante, la Vulgata, que él tradujo la Biblia. Qué bueno, Mm. gracias, gracias Cata. Quisiera decir que en todos los siglos de la iglesia medieval, la Iglesia Católica acostumbró como a apropiarse de ciertos personajes como este, o otro que nombramos Agustín, es más conocido como San Agustín, a apropiarse, o el otro monje, ¿se acuerdan? Francisco de Asís, San Francisco de Asís, lo hacen, como dijo la Cata, los beatifican, los hacen santos de la iglesia, y uno después, como decimos en Chile, no los pesca mucho porque, son santos de la iglesia. Pero en realidad son hombres y mujeres que sirvieron a Dios. No sé si todos los santos de la Iglesia Católica, pero muchos de ellos, la mayoría supongo, fueron hombres que sinceramente sirvieron a Dios, pero después la Iglesia con su institucionalidad los declara santos y uno como que los suelta, ¿no? A ella no nos pertenecen, pero lo estamos viendo aquí, como el que nos expuso Catalina, porque al final le pertenecen a Cristo, a la Iglesia de Cristo, no a un nombre, no le pertenecen a una organización humana, sino que al Señor, y por lo tanto son parte de nuestro legado también. Vamos a ver otro de ellos, siguiendo el orden cronológico, tendría que ser ahora Estrella, que entiendo que le toca a Jerónimo de Savonarola. Sí, pastor, me tocó Jerónimo Savonarola. No hice diapo, sí. No hay problema, no es No, obligación. ya, su nombre es, también se aparecía como en internet como Girolamo o Jerónimo María Francesco Mateo Savonarola. Tenía hartos nombres. Nació en el año 1452 y falleció, lo mataron en 1498. Ya vivió 46 años y él era un predicador italiano. Él era un religioso que era parte de la orden dominica. De ese entonces que habían varias órdenes, él era de la orden dominica, en donde la mayoría eran predicadores. En relación a su familia, su origen, él era el tercer hijo de 7
que tuvo su madre y su padre, y en relación también a su familia, importante para él era su abuelo, Michel Savonarola, que era médico, médico como de la realeza, pero también atendía como personas indigentes o pobres de forma gratuita. En ese sentido fue una importante influencia para él en el ámbito médico y también en la parte religiosa, porque su abuelo era un religioso, estudioso de la Biblia y de las costumbres sencillas. Y esas cosas de su abuelo se las transmitió a él desde pequeño. En relación a sus estudios, como mencioné, al principio él estudiaba medicina hasta los 18 años, en donde él se retiró para poder dedicarse a la teología y el estudio de la doctrina católica. Ingresó, bueno, estuvo en varios conventos, primero el de San Agustín, en Francia, de la orden, y después en la orden dominica en San Domenico de Bolonia. Después de pasar donde su vida era muy ascética, una vida sencilla, comía poco, ayunaba harto, se le dio a los 34 años la titularidad de ser sacerdote de la iglesia de San Marco en Florencia. Su carrera, lo primero o lo más como importante, diferente, que es una persona, era porque era muy cercano a la gente y no hablaba la doctrina en latín, sino que lo hablaban en el idioma vernáculo, que es el idioma que ellos hablaban habitualmente. Entonces él predicaba en ese idioma para que ellos entendiesen la palabra de Dios. Entonces tuvo muchos adeptos por ese motivo, y lo cual también hacía llamado a una vida sencilla, un cristianismo sencillo como primitivo, y le daba mucha importancia a preferir un alma limpia, un alma intachable, decía, antes que cualquier lujo o lucro o diferentes como pecados de poder, de arrogancia, como cosas mayores. Predicaba sobre la pobreza, ser sobrios, y ser un verdadero cristiano debía tener un carácter bien radical. También por ahí va después su forma de ser. Fue uno de los primeros, de hecho salía en el libro como un texto cortito, en denunciar la corrupción de la Iglesia Católica. Estando dentro de ser un religioso católico, fue uno de los primeros que luchaba contra la corrupción católica, de los abusos morales que ocurrían en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino también en los líderes políticos de esa época. Decía que los sacerdotes habían perdido como el foco, por así decirlo, en pos del bien del pueblo, de la salvación de las almas del resto, sino que eran sacerdotes y ocupaban eso para su propio beneficio. Como decía, si bien era católico, no quería como ir en contra de la Iglesia Católica, sino que quería desde dentro poder corregir los pecados que tenía la Iglesia Católica de ese entonces. ¿Qué más? En relación a su muerte, como lo había mencionado, lo mataron, fue llamado hereje. Él era, en ese entonces estaba el Papa Alejandro VI, y como él profetizaba varias cosas que se iban cumpliendo y tenía exponía la palabra de Dios de una forma diferente, fue mandado a llamar por el Papa varias veces en ese entonces, y él no asistió, no iba en realidad. Así que como pasó varias veces esto, el Papa lo excomulgó por desobediencia, por reiterada desobediencia, y a pesar de esa excomulgación, él siguió predicando en el púlpito y hacía como inválida la excomunión en ese entonces. Era bien revolucionario igual en eso. Hasta que ya casi a finales de su muerte, él escribió cartas a diferentes reyes y líderes de Europa, en España, Alemania, Hungría y Francia, para como llamarlos a un concilio que él quería como realizar con ellos, para poder destituir al Papa y poder reformar la iglesia, a ese nivel. Pero estas cartas fueron fueron en ese momento interceptadas por el Papa Alejandro VI, y ya con eso se dio cuenta el Papa se dio cuenta de como lo que él quería hacer, de verdad reformar la iglesia, con el apoyo de los reyes de ese entonces, y mandó a arrestarlo y a
a juzgarlo, a ejecutarlo, que junto a sus dos fieles más cercanos, Jerónimo fue preso, un par de días torturados, hasta que se llegó a la conclusión ese entonces y lo llamaron herejes, rebeldes, cismáticos, que no sabía lo que era, lo busqué, que decía que rompía la unidad de la iglesia en la Edad Media, y por haber predicado cosas nuevas, que para ellos eran errores religiosos. Así que fueron ahorcados y quemados en la hoguera, en el año 1498. Como acontecimiento destacado, aparte como de esta fuerza, esto que él daba a conocer en relación a la corrupción de la Iglesia Católica de ese entonces, también tuvo algo que él llamó hogueras de vanidades. Como mencionaba, él quería una vida sencilla, de una fe sencilla, que no quería los lujos. En la plaza de ese lugar, de Florencia, él hacía que todos, de hecho la misma policía ayudaba a él, pudieran juntar sus más cosas de valor que lo llevaran a esa vanidad o lujo. Podían ser libros, podían ser vestimentas, podían ser cosméticos, decían, juegos de azar, instrumentos, todo con lo como que distrajera o los llevara a tener una vida como diferente a la sencillez, y las quemaban en esa plaza. Eso era como un acontecimiento destacable de él. Y lo otro, como acontecimiento destacable, que fue uno de los precursores de la Reforma, como un protoprotestantismo que se empezaba a ver en esa época, llamando a una reforma moral en primera instancia. Y en relación a sus obras, bueno, habían varios como poemas que él había escrito antes de ser como tan rebelde, por así decirlo, y un libro que se llamaba El triunfo de la cruz, que hablaba como de la palabra de Dios y del poder que ésta tenía. Hacía como énfasis nuevamente al cristianismo puro, primitivo. Eso, y en relación a como mi opinión personal sobre él, yo no lo conocía, no lo conocía ni de nombre, y a pesar de ser un personaje no tan conocido como los de la Reforma, como mi hermana, parece que Maribel va a hablar como de Martín Lutero, él fue uno de los precursores unos 20 años antes de que Lutero, en donde empezó a denunciar esta corrupción de la Iglesia Católica. A pesar de que probablemente iba a saber que no iba a tener mucho apoyo y que probablemente lo iban a matar, él aún así lo hacía. Y en relación a lo que leía sobre las hogueras de vanidades, que era algo como bien extremo, como bien literal, de juntar todo lo que nos podía distraer hacia una vida cristiana, y lo mandó a quemar varias veces. Esa fue la primera, pero ocurrió varias veces después, y quizás en esta época no sería como bien visto o una medida demasiado extrema, pero probablemente quizás en ese tiempo hacerlo literal era la forma más fácil para que ellos entendiesen a qué quería llegar él. Eso como lo que pude reflexionar de este personaje. Un gran hombre, yo creo, a pesar de las formas, fue como uno de los pioneros en llevarnos a la Reforma. Uno de los primeros en cuestionar la Iglesia Católica ante su fiel y ante todos, ante el mismo Papa de la época. Muy bien, muy clara, gracias Estrella. Yeah. Hoy me sorprende cómo pasa el tiempo, estamos ya en los últimos minutitos. Preferiría terminar con otra cosa que me queda en la diapositiva, así que las que están con la presentación, discúlpenme, pero viene mejor, los personajes que tienen de Wycliffe, de Lutero u otros, vienen mejor con la próxima clase, calzan mejor con lo que vamos a estar viendo ahí. Miren, ¿con qué quiero terminar? Aprovechar estos minutos que nos van restando. Estábamos aquí, los despidos. Esto no lo voy a explicar ahora, en honor al tiempo. Durante la Edad Media apareció esta religión llamada el Islam, o religión musulmana. Surge ahí en el siglo VII, cuando Mahoma comienza a predicar allá en Medio Oriente, en lo que ahora es Arabia Saudita. Lo interesante
de este mensaje es lo rápido que se expandió. Hay que tener súper claro y asumido que Mahoma conocía muy bien lo que era el cristianismo. Estamos en plena Edad Media, y en esa región de Medio Oriente conoció comunidades cristianas, como comerciante se relacionó con ellos, también con judíos, conoció comunidades judías y comunidades cristianas. Es más que probable que hayas asistido a alguna iglesia cristiana, pero no conforme con lo que enseñaban, no conforme más bien con la forma de vida de los judíos y de los cristianos que conoció, empieza a predicar que el Dios verdadero es Alá y que él es un profeta de este Dios verdadero. Así que su doctrina tiene bastantes elementos en común con el Dios del Antiguo Testamento, con un Dios implacable que manda a arrasar a pueblos paganos, como Israel tenía que hacerlo con los cananeos. Como que sigue esa lógica, esta doctrina enseñada por Mahoma, y lo que es interesante de esta nueva religión, surgida en el siglo VII, es lo rápido que se expande. Aquí está, donde estoy moviendo el cursor, es donde surge esta religión, porque Mahoma era de Medina y predicó principalmente en la ciudad de la Meca, que hoy día es la capital del mundo musulmán. Pero todo lo que está en rosado son, y aparecen las fechas, a los lugares donde él se expandió. Se está viendo el mapa, ¿verdad? Sí se ve, ya. Lo que está en rosado son los lugares donde él se expandió. Aparecen nombres de distintas ciudades y la fecha. O sea, durante la vida de Mahoma, ya su enseñanza, su religión, se había expandido hacia acá, dice Mosul, por acá, casi toda la península de Arábiga, Egipto, en el 640, hacia Persia, acá tenemos 711, pero ya después de la muerte de Mahoma, se sigue expandiendo hacia lo que está en color naranja, más hacia el oriente, más hacia Asia, lo que es Pakistán, Afganistán, India incluso, norte de India, y por este lado, más hacia occidente, todo lo que es el norte de África, incluso penetran los califas, que son los sucesores de Mahoma. Los califas penetran a España, a la península ibérica, también por allá por el 711, 721. De hecho, la España visigoda se transformó en una España musulmana por la imposición de estos califas con sus ejércitos, y quisieron entrar a Francia, pero ahí se ve la flechita que se tuvo que devolver. Entraron a Francia, pero tuvieron que volver con la cola entre las piernas, porque el reino franco, con su líder Carlos Martel, los frenó, les ganó en la batalla de Poitiers y los hizo devolverse hasta España, que por el lado de Europa es el único territorio que pudieron dominar. El norte de África lo mantuvieron, y todo lo que es su expansión hacia Asia no hubo problema. Se expandieron. Y ahí también se ven unas flechitas que llegaron a Constantinopla en distintos ataques, pero no la conquistaron, porque hubo ataques en el 673, 678, 717, 718, pero no la conquistaron. O sea, la estrategia de Constantino cuando fundó esa ciudad resultó, porque esta capital del Imperio Romano de Oriente se mantuvo intacta hasta 1453, cuando sabemos que termina la Edad Media, porque Constantinopla cae de lleno bajo el poder musulmán. Entonces, Europa se mantuvo exenta, salvo España. España se le llama que fue como un crisol, un lugar donde se fundieron la influencia cristiana. Había una importante presencia judía también. Está claro la presencia visigoda, estas tribus que se establecieron ahí, y
ahora, con lo que estamos hablando en este momento, la religión musulmana, los árabes que llegaron hasta allá. Así que fue una fusión ya no de tres corrientes, como hemos hablado en otros casos. Aquí ya son 4 corrientes las que se funden para dar origen a una cultura más rica, más variada. No sé si ustedes sabían que cuando decimos naranja, almohada, arroz, son palabras de origen árabe. Para nosotros son españolas, pero la presencia árabe fue tan fuerte ahí que hay muchas palabras más y muchos apellidos que están entre nosotros, tienen un trasfondo árabe o musulmán. Y con esto quiero terminar. Perdónenme si me paso unos minutitos, pero es necesario. El que está representado en el dibujo es Carlomagno. Carlos el Grande. Así como Clodoveo, el rey de los francos, se convirtió y se bautizó en el año 500, este nuevo rey, llamado Carlomagno, también en el territorio francés, es cristiano, pero su padre Pipino estableció una alianza muy fuerte con Roma, con el Papa. De modo que cuando este hijo de Pipino, Carlos, pero apodado el Grande, Carlomagno, asume el trono, tiene todo el apoyo de Roma, de la Iglesia Católica, porque el padre Pipino ya había hecho el pacto de alianza, de unión, de tal manera que en el año 800, anótenlo ahí, en el año 800 el Papa viene a ungir a Carlomagno como emperador. ¿Emperador de qué? Fíjense el nombre: Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, es el Imperio Romano, pero ahora sagrado, católico, 100%. Carlomagno es un fiel súbdito de la Iglesia Católica y cuenta con todo su aval porque el Papa le pone la corona de emperador. O sea, que el catolicismo medieval, en pleno año 800, es un catolicismo que está a favor de un imperio. Como decía esa frase del comienzo, el cristianismo se imperializó. O dijimos al comienzo también que el cristianismo es un garante del statu quo. El catolicismo está a favor de un imperio que domine sobre todo el mundo. Y Carlomagno es uno de sus máximos representantes. Después van a venir muchos otros emperadores, hasta llegar después a Napoleón, incluso hasta llegar a Hitler, el Führer del Tercer Reich, que pretende ser un imperio en toda Europa. O sea, las extensiones de estas ambiciones hegemónicas de dominar el mundo, no sé si ustedes vieron los monitos Pinky y Cerebro, pero ¿qué haremos hoy, maestro? Lo mismo que hacemos todos los días, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Esa frase, ese afán, era el que expresa la Iglesia Católica imperializada al andar buscando quién puede ser nuestro delfín, nuestro escogido para ejercer el imperio, pero tiene que ser un hombre o una mujer, en su defecto, para la mentalidad de la época, que sea totalmente leal a Roma. Si no es leal a Roma, no puede ser emperador. Así que aquí está un gran ejemplo. Clodoveo en el año 500 era un rey en alianza con Roma, pero no fue emperador. Y aquí tenemos el caso de uno que es rey de Francia, pero se expande para tratar de conquistar el mundo. Después vendrá Otón I, incluso, no, de manera muy especial, ya en la próxima clase tenemos que hablar de Carlos V, que fue el emperador en los tiempos de Lutero.
Y hay que preguntarse, ¿y qué postura tuvo el imperio frente a estas voces de reforma a los líderes protestantes? ¿A favor? No pueden ser a favor, porque son leales, son súbditos estos emperadores de la Iglesia Católica. Entonces van a hacer lo que la Iglesia Católica les diga, y en muchos casos van a avalar a la Inquisición, van a darle fuerza a la Inquisición para que persiga a los líderes protestantes. Y en algunos casos los maten. Estrella nos hablaba de Jerónimo de Savonarola, que a ese líder de Florencia, una importante ciudad italiana, finalmente lo matan en la hoguera, muere quemado, como otros de los que nos van a hablar sus compañeros. Pero ¿por qué? Porque ahora no es solo una alianza entre el Estado y la Iglesia, el poder político y el poder religioso. Es un imperio, no es un simple Estado. El imperio, dijimos en alguna ocasión, que es el poder sobre todos los ejércitos, y el ejército tiene que usar sus armas. Pero se da ese dilema ético que el ejército va a andar matando gente por la orden de la iglesia, una iglesia que está llamada en este mundo a servir, a exponer su vida como mártir si es necesario, a dar su vida por la salvación de otros, pero tenemos la paradoja o el dilema ético que es una iglesia que al tener el poder político y el poder del imperio, mátenme a todos los herejes, tortúrenlo hasta que no den más, si no se arrepienten, mátenlo, y vaya que lo hicieron. Entonces, nos tiene que hacer pensar la historia de cuando se mezcla el poder político con el poder religioso, se genera una mezcla positiva o negativa. Sacro Imperio Romano Germánico. Es el Imperio Romano, pero en versión 2.0. Porque ahora es sagrado, católico, y es germánico porque ya está totalmente asumido que las tribus germánicas se establecieron y son los que la llevan en cuanto al poder político, dominado por el poder religioso de la Iglesia Católica. ¿Me hago entender? Ya. Todo lo demás, porque esta presentación es súper larga, la vamos a dejar para la próxima clase, pero eso era lo que tenía que decir. No me pasé tanto, ¿verdad? Así que déjenme escuchar algún comentario de ustedes o cosas que salen ahí a colación. Eli, quisiera partir contigo. ¿Qué comentario te merece este tema? Eli. Algo que me llama, bueno, es muy interesante todo esto porque uno no conoce bien la historia y como que nos ayuda a dar argumentos para sostener nuestra fe. Por ejemplo, un caso antes cuando recién estaba empezando, yo me acuerdo de que yo predicaba a un amigo y después me decían, ¿y qué piensas de la Inquisición? Y yo no tenía idea qué era la Inquisición. Y como estas cosas como que nos ayudan a tener más conocimiento para sostener comentarlo. Es súper bueno e interesante, a mí me gustó. Excelente. Qué bueno, Denis. Sí, pues, que nos sirva para relacionarnos con los compañeros. Elizabeth. Profe, como que cada clase que pasa, siento que se confirma ese argumento de que la historia es cíclica. Como que estudiar desde el principio cómo fue la iglesia, como también decía el hermano Carlos, que de repente vemos estos problemas en la actualidad, quizá a menos envergadura, pero existen. Creo que se mandaría a todos los hermanos a estudiar historia eclesiástica para que se dieran cuenta. Sí, amplía también, ayuda también a romper muchos paradigmas que uno puede tener y es como muy enriquecedora. Entonces, cuando algo es enriquecedor es porque hay que cambiar o cambiar un poco la mentalidad también. Eso, Amén. y la clase también, sí. El Señor nos ayude. Sí. El Señor nos ayude a que estos conocimientos nos ayuden a ser transformados. Es que para mí es maravilloso porque Sí. me toca hacer otro ramo que es más bíblico, más cartas del Nuevo Testamento, y todo gira en torno a eso, y de repente la historia puede quedar como algo secular, algo nomás terrenal, pero si resulta que en algún aspecto
nos está motivando a renovar nuestro pensamiento, a cambiar algunas cosas, yo creo que el Espíritu Santo está ahí y por eso le doy muchas gracias al Señor, porque nos tiene que ayudar a crecer, a madurar, a comprender las cosas mejor y aplicarlo a nuestra vida, un poco lo que decía Denny también, en cómo nos planteamos frente a los que nos rodean. Así que, bien, una persona más y terminamos. ¿Hay algún voluntario? Parece que... Me pareció que Maribel tú ibas a desmutearte, pero estás ahí Sí, dudosa. voy a hablar, voy a hablar. No, yo, a mí me ha tocado Juan Calvino y me ha costado, ¿ah? Porque me he contrastado en muchas cosas con él más que todo. Ha sido un gran hombre de Dios, pero mucho se basó en él como hombre, yo creo. Que ser salvo, siempre salvo, entonces quién va a predicar y quién esto, entonces he estado en eso. Y yo creo que aprender esto me está ayudando, porque es desde el principio. Si muchos se dieron cuenta ya ahora de la corrupción que había de la iglesia romana, católica romana, y grandes hombres se rebelaron o se revolucionaron en eso. Ahora deberíamos hacer eso, nosotros como que transformar esta sociedad que estamos viviendo ahora. A través de la historia, muchos nos dan a conocer y yo creo que es de ahora en adelante, gracias a este curso. Bien, qué bueno. Así que vamos a escuchar otros personajes la próxima semana. La prueba va a quedar, creo que voy a ocupar el mismo sistema de ese test online. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Señor, muchísimas gracias por este tiempo, por esta clase que hemos podido realizar. Gracias porque con su ayuda, con su favor, estamos ya llegando al final de este ramo. Permítanos que sea una clase óptima, la última que tendremos la próxima semana. Bendíganos, Señor, en lo que cada uno tiene que hacer, preparar, que sea un buen fin de semana con usted. Gracias por todo, Señor. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Pastor, una última consulta. Quedaría pendiente solo los que nos faltan exponer las biografías y la prueba, ¿cierto? Sí, y la prueba se va a hacer no en horario de clase. Sí, como la anterior, la prueba anterior. Sí. ¿Eso va a ser durante esta semana? Claro, este sábado que viene tendrían que exponer. Voy a revisar bien los contenidos que me quedan, porque si andamos muy apretados en el tiempo, voy a escoger a algunos que expongan su personaje, no a todos. Así que estén atentos. Igual tienen que mandar su ficha. Pero bueno, ahí en el transcurso de los días le aviso quiénes tendrían que exponer su personaje. Y ojalá que estén al día con la lectura del libro, que llega hasta esto de la iglesia. No me acuerdo qué página era, pero esto de la iglesia medieval. ¿Alguien se acuerda? Bueno, está en el plan de curso. 86 me dice Luisa. Estrella, hasta la 86. Gracias. Eso nomás, pues, Catherine. Eso sería. Sí, pero la prueba entonces es durante esta semana, antes de la última clase. Ah, no, pensaba tomarla después. Ah, ok, ya, entiendo. Gracias, profe. Bendiciones. Estén muy bien. Dios le bendiga. Chao, que estén bien. Chao. Gracias, profe. Bendiciones para todos. Chao, muchas gracias. Chao, chao.